A pesar de la inflación, los comedores comunitarios no encarecen su costo. Este es el dato. José Ramón Amieva, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, afirmó que se mantendrá el costo de las comidas que se ofrecen en los comedores comunitarios hasta el término de la actual administración. Descartó que el costo bajo de dichos alimentos influya en su calidad. Que se respete el precio de 10 pesos para aquellos comedores comunitarios y que se continúe con la calidad en cuanto al alcance calórico y nutricional de cada ración. Durante la presentación ante diputados locales del sistema de identificación del personal de la Sedeso, dijo que los precios en los comedores son posibles porque los proveedores han mantenido sus precios. Sobre el mismo tema, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa aprobó entregar un reconocimiento para los comedores comunitarios a cargo de dicha dependencia, los cuales contribuyen a cumplir con lo contenido en el artículo 4 de la Constitución Federal, donde se establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Actualmente se encuentran registrados 203 responsables administradores de comedores comunitarios, quienes otorgan su servicio de forma voluntaria. El 83% de los responsables son mujeres, lo que tiene como consecuencia su empoderamiento, liderazgo e integración en las actividades económicas en la Ciudad de México. Edwin Hernández, 21 Noticias.